La única feminista del fujimorismo. Qué buena. Malos, ya estamos grabando, por si acaso. Lo vas a transmitir, ¿no? ¿Qué? No, estamos transmitiendo en vivo. O sea, todo eso de la física de la transmisión en vivo es un parto. No, tampoco editar, ¿qué hace? No sabe editar. Ni texto sabe editar. No, sí. Pues lo básico, pues, ¿no? Ni su Word edita. Ni su Word edita, ¿no? Ya está. Listo, a ver. Es que esto es mucho más fácil en realidad. Tanto para... Este ha sido accidentado, pero normalmente es mucho más fácil que que hacer que la transmisión en vivo. Tú viste cuando el gordo estuvimos haciendo eso, o sea, es de verdad bien artesanal, ¿no? Como diría Silo, mi chomba no hace juego con la madera de la... Lo bueno es que como te digo, todo esto es editado, ¿no? ¿Y para dónde hay que mirar? ¿Para la cámara o para el sonido? No, acá, ¿no? Bueno, ahí se ve. No me siento bien. ¿Por qué? Algo me he comido anoche y me he despertado intoxicado, hecho una basura. Sí, eso que estás abierto. Exacto. Bueno, en fin, ya, ok, empezamos. Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Ha venido acá con nosotros la única feminista del movimiento fujimorista. Feminista, Alberto Fujimori. Muchísimas gracias Jorge Bruce, acá nos invitó por venir. Y Carlos León Moya, que parece que viene una tercera vez. Y ya, si viene tercera vez, lo fichamos. Sí, una más y no me pagan. Acá no le pagan a nadie, bro. Pero tú eres del comercio, pues. Esa es la diferencia. ¿Qué? Sí te pagas bien en el comercio. No creas, no creas. Está sobrevaluado eso. Bueno, ha sido una semana bien agitada, ¿no es cierto? Creo que podemos empezar a propósito de tu polo, con las declaraciones infelices de la congresista Melissa García, ¿no? Citando además a un gran maestro psicólogo a quien contrató para dar charlas a señoras como una especie de labor social. ¿Te refieres a ese colega que lo expulsaron de aldeas infantiles por tocamientos indebidos? A ese sujeto, exactamente a ese sujeto. Es un gran maestro, ¿no? Y especialista y todo lo demás. Tu colega. Que además lo ha negado que él dio esa declaración. Y le ha sacado su grabación, ¿no? Diciendo exactamente eso. Entonces, mi pregunta en general es, Aguinaga tenía razón cuando decía en su entrevista de Comercio hace un par de semanas que Pierre Fiar y Ana Hall se habían hecho una selección realmente paupérrima de gente para llenar la lista al Congreso. ¿O no había otra cosa? A ver, todo es empeorable, ¿no? Y parece que lograron empeorar lo que habían hecho en la época de Aguinaga y Urquiza, que ya era execrable. Entonces, de verdad, es una proeza. Pero a tal grado que no sé qué piensan ustedes. Yo me he estado preguntando, porque no salgo de mi asombro de las cosas que se escuchan de estos congresistas todas las semanas, porque hace una semana de movida, pero eso es casi un oxímoron hoy en día, ¿no? Y si no hay alguna estrategia ahí detrás, ¿no? Que no sé, conectar con las pulsiones más retrógradas, más conservadoras, más primitivas, que las hay en la sociedad, y de pronto las estamos viendo todos los de esta mesa comunal, hipster y caviar como si fuese lo peor, y de pronto pues hay un montón de gente que sintoniza con eso. Ya, te juro que me lo estoy contando, no sé si ustedes lo han pensado, porque es una y otra vez. De pronto la selección que han hecho tiene que ver, quién sabe, inconscientemente con eso, ¿no? No importa lo que hagamos, porque además no bajamos. Bueno, la gente es 19%. Del Congreso, sí, claro. Pero la de Keiko Fujimori Está más meterse del país. 39, 38, ¿no? Bastante. O sea que no hay ningún motivo por el cual tendría que cambiar. Dejar de hacer estas cosas. O sea, pero puede hasta ese punto escindirse la figura de Keiko Fujimori de la desmoncada del Congreso. O sea, porque, a ver, la Larreta, que es el presidente del Congreso, y no lo personifica, seamos claros en eso, el presidente de la República personifica a la nación, pero el presidente del Congreso no personifica al Congreso, ojo. Claro. Luis Galarreta tiene también 19% de aprobación. Pero cualquiera que sea presidente del Congreso tendría 19%.
Ya. No es el Lo Superman. que pasa es que nosotros estamos asumiendo, primero, que la gente está informada. Yo ayer fui a comer con una amiga, amiga que ha terminado la universidad, psicóloga, ¿no? Una persona que uno pensaría que es medianamente informada. Y le quería contar, Acá. en Chile, En Chile, sí, y le sí. quería contar lo del lapicero de Yesenia Ponce, ¿no? Yesenia Ponce le ha hecho un regalo al presidente de la Comisión de Ética. Y para mí es un escándalo que ha pasado caleta, y le quería contar y le digo, oye, ¿viste lo de Yesenia Ponce? ¿Quién Y es me Yesenia preguntó Ponce? quién es Yesenia Ponce. ¿Pero quién es Yesenia Ponce? Entonces, claro, si estamos hablando de una persona informada, bueno, supuestamente informada, entonces tú vas y le haces una encuesta y le preguntas cuál es tu grado de aceptación para el Congreso, probablemente responda lo mismo que respondía hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, porque no tiene idea de lo que está pasando. Ahora, también es cierto que, a ver, la mayoría de gente se informa de qué modo. O sea, en primer lugar, no lees periódicos. Cuando entras a ver tu Facebook, no entras a ver noticias, hay que ser bien masoquista para hacerlo. Claro. Es básicamente un grupito que además cada pensar en su sanidad mental, porque dices, oye, ¿qué necio para ir y mirar toda esta noticia de vuelta, no? Y Yesenia Ponce, y ves su currículum, ves que falsificó el certificado de primaria, y luego vas a almorzar y luego sigue buscando, ¿no? Falsificó el certificado del nido, todo falsificó. Pero la mayoría de gente se entera por televisión. O sea, cuando una vez hicimos mediciones, hace mucho, en una institución del Estado cuyo nombre no voy a decir, era alucinante porque después de toda la discusión era, ya que preguntémosle a ¿cómo se informan de política? Tele, noticieros. Cuando llego a trabajar, porque trabajo de 8 a 8, llego a mi casa cansado, quiero ver mi novela, caliento mi comida, prendo la tele, los noticieros, mueren 10, 5 minutos de política y me voy a dormir. O sea, digamos, eso también es parte de ese Perú seguramente que Claro. hay que ver, es un tema más complejo, ¿no? Pero también es, la gente no se informa así, pero no me extrañaría que esa persona también, digamos, además es que es casualmente, seguramente el público más fujimorista, seguramente, no lo sé. Pero sí hay razones para que la gente no se informe. Pero a mí me toca aquí, creo, hacer el rol del que sospecha, ¿no? De la teoría conspirativa. Así como en la época de Montesinos, ¿cómo se llama? Alberto Fujimori. Yo siempre he pensado, no siempre, en algún momento empecé a pensar más bien, que era una suerte de, a ver cómo decirlo, estrategia de abyección, ¿no? Vamos a volver a toda la sociedad cómplice de una porquería general, digamos. Entonces, lo cierto es que eso funcionó durante años, los de Años Chicha, las difamaciones más inconcebibles, en el sentido de literalmente increíbles, y sin embargo El encubrimiento en el Congreso sistemático de porquería y media, ¿no es cierto? Porque tenía todo mayoría. seguía ahí, todo funcionaba, y luego se destapa todo y han vuelto a salir elegidos. ¿No? Que yo sí creo que hay una estrategia, y por eso es que Yesenia Ponce, Darín Arimborgo, ¿de dónde sacan esos nombres? ¿No? O Aramay, porque se van turnando, ¿no? Cada Claro, semana claro. sale algo. Ahora estamos Esperen su film. con Maritza García, de pronto tienen un rol, ¿no? ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que la gente, entre que no se informa, o que no le importa, o que simplemente dice, bueno, eso es lo que hay, pero se va contaminando y al mismo tiempo inmunizando, y hay un momento que yo creo que ya no solamente a nadie le importa, sino que ya hasta esperan con cierta avidez la siguiente dosis de porquería mediática. ¿Qué es lo que sí? A mí me parece, porque si no, tú no entiendes cómo se sostiene. Estaba leyendo el otro día un paper de Osvaldo Torres, es un politólogo chileno. Ya nos empapeló. ¿Ah? Ya nos empapeló. Mil disculpas, Sí. pero es mi vida últimamente. Cuyo abstract decía, sí. No, cuidado, decía, no, pero entre varias cosas que explicaba la situación política chilena, hay una con la que me era imposible no identificarme en términos de nuestro país, ¿no? Y era esto: la corrupción ya no moviliza a la gente por sí sola. La corrupción termina siendo un catalizador, o sea, es como la sal en la herida de algo, ¿entiendes? Entonces, ¿Pero cuándo no fue? cuando yo creo que en algún momento yo tenía la ilusión de que lo fuera. Yo tenía la ilusión de que lo era, ¿no? Salvo los 90. Los cuatro suyos me pareció que fue eso. Pero era una mezcla, pues, porque era Exacto. solamente corrupción, era régimen autoritario,
Unas son Era economía que se economía, que se contraía, recesión. Exacto. Y ese es el asunto. O sea, si hay una cosa que te afecta directamente, o sea, es como que no se internaliza que la corrupción tiene un costo en el bolsillo de la gente en su diario y en su cotidiano. A nadie le importa, lo tiene sumidazo. Pero perdón. ¿No? O sea, pero no. O sea, me estás jodiendo la economía, te metes con mi bolsillo y encima eres corrupto, ahí sí reviento. O sea, es bien interesante porque después me puse a mirar otros ejemplos y eso pasa en todos lados. O sea, pasó en Brasil, o sea, hasta que no fue un escándalo de proporciones. Lo de Odebrecht empezó en el 2013 y recién empieza a sonar fuerte y a hacer un movimiento, vamos a decir, a socializarse la noticia, a internalizarse el tamaño de la corrupción cuando se empieza a ir de cara a la economía brasileña. Ya, pero en el caso de corrupción de Brasil le levantan los dos sectores. No, claramente. Levantó la posición contra Dilma y luego la otra posición contra Temer porque él también está involucrado. Sí, claramente, es que están todos. Lo que pasa, y esa es otra de las cosas, ¿no? No es que podemos decir, oye, mira, este sector no está metido. Mentira. O sea, Agoyo Santos me ha encontrado plata en efectivo en su casa, ¿no es cierto? ¿Ves? Sorry, pero no. Entonces, o sea, desde la izquierda más izquierda, ¿no es cierto? Hasta la derecha más derecha, o sea, el presidente del Regatas, el presidente de absorbieron desde la clandestinidad, qué horror, ¿no es cierto? Todo el mundo está metido. Entonces, desde ese punto de vista, pues, efectivamente, la corrupción no moviliza a las personas. Por sí sola no la ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque te cuesta. Lo que pasa es que creo que hay un argumento más positivista. Eso sí, la corrupción por sí sola no moviliza, tiene que haber otro tipo de factores, ¿no? En Argentina 2001, corrupción era un movimiento, pero también era el corralito, ¿no? Se quedaron con tu plata, se quedaron con tus ahorros, que se vayan todos. No siempre es con otro tipo de... Siempre claro. es con otro. Ahora, en Brasil, yo he visto, estaba en algún momento en Sao Paulo con movilizaciones inmensas contra la corrupción. Acá no las he visto. No, claro. Aquí hay una serie de movilizaciones, no, aquí hay menos, estas causas sí movilizan, sí pegan, pero la corrupción, ahí sí, como dice tu politólogo chileno, acá no moviliza. Es cosa de activistas, muy pocas personas realmente se sienten afectadas por la corrupción. Y lo cierto es que no hay la percepción de que a quien le están robando es a tu propio bolsillo, ¿no? Le están robando a las arcas del Estado, no me conciernen. Y claramente no es así, pero no sé bien si es porque ya lo acostumbramos, porque es resignación, ¿no? De que así funciona. También porque necesitas un enemigo para echarle la culpa a la corrupción, ¿no? Porque tú dices, si hacemos mañana una marcha contra la corrupción, ¿a dónde vamos? A la Contraloría. Señor, sálvenos, ¿no? Es un culpable. Yo creo que, por ejemplo, en el 2000 era Fujimori, la corrupción era Fujimori. Seguramente era Fujimori. No, seguramente no, sí lo era. Pero tienes un culpable. Pero no era el único, digamos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, acá te dices corrupción y ¿contra quién te movilizas? ¿Contra el presidente, pobrecito? Que te va contra el Congreso. Es bien difícil, ¿no? Digamos, o sea, pensando inclusive no solamente ya en lo difícil que es armar una movilización, sino también culpas a todos. Y eso también me lleva al otro punto, que es, por ejemplo, cuando hablamos de lo mal que son los fujimoristas, y qué alternativa había. O sea, no, porque claro, o sea, el tema es, ay sí, qué mal los fujimoristas, y ¿qué otro lado miras? A Verónica, que está escondida debajo del puente, es el presidente, no hay tampoco una alternativa que quizá en los 90 tenías como la oposición, así de brumosa como la oposición. Puedes mirar a esas personas que estaban por fuera, pero ahora, ¿a quién? A la García, a los anteriores. Entonces, es bien. Hay también una pobreza de oferta política bien fuerte que lleva a cierta desesperanza. Es cierto, hay una oferta política lamentable, pero de nuevo, ahora no los voy a papelar, esto es de YouTube. Un video de. ¿Qué? No, de Pato Donald, no, de George Carlin, de un humorista gringo. Y decía, yo no culpo a los políticos, nunca decía, yo culpo al sistema, porque los políticos salen de una parte, ¿no es cierto? No es que se abre no se rasga el espacio-tiempo y de pronto desde otra dimensión vienen estos miserables, ladrones, corruptos y todas las demás cosas, ¿no? No, estos salen de algún sitio, salen de nuestras ciudades, de nuestros colegios, de nuestro sistema educativo, ¿no es cierto? De ahí salen, o sea, salen de entre nosotros. Entonces, sí nos representan, pues, ¿de qué te quejas? Decía. Y lo que tú has dicho es terriblemente desesperanzador en ese mismo sentido. Y tú también.
Y la gente está desesperanzada. ¿No? Yo tengo la impresión de que hay una desesperanza pasiva en el país. Hay una desesperanza, me parece a mí también. No hay una sensación de... Porque además la economía anda coja, Claro. entonces ahorita están poco esperanzados los empresarios con el alza de los precios de los minerales, pero pues, la gente. Y pasiva, además, ¿no? Es una esperanza que tú ves y, qué pena, y sigues con tu vida. De nuevo, no te moviliza, ¿no? Pero ¿quién te moviliza? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué te moviliza? ¿El fútbol? No, pero ¿quién? ¿Qué persona? Tú no te movilizas solo. O sea, tú no eres Avenida Beloay y si caminas por la Avenida Reducto es una marcha súper Sí, porque natural. Ese es mi el bicicleta tema, era una no hay guayaba. un líder. No ¿Por qué? hay ahorita un líder a quien seguir. Oye, O sea, pero- ahorita, por ejemplo, yo ataco a Keiko y automáticamente me dicen hija de Nadine, ¿y por qué no criticas a Verónica Mendoza? Claro. Y es como, claro. yo no tengo un líder, no hay alguien a quien yo siga, no hay nadie que me pague para tuitear, lamentablemente. A mí sí me pasa. Pero no hay alguien a quien seguir ahorita. ¿Este va a tuitear? Claro. ¿En serio? ¿En la No PC? me van a pegar porque ni siquiera me han pagado. Todavía te sigue teniendo plata. ¿Vieron el lapsus? No disculpen la información profesional. ¿Qué me van a pegar? Han tratado. Sí. Say no more. Bueno, pero toda esta teoría no sé si es de los politólogos o qué, pero que es que no hay vacíos en la política y en el poder. Entonces, si no hay un líder, va a haber. En algún momento del sistema va a brotar algo que va a ser un líder. ¿Qué va a hacer eso? ¿No? Ahí está la terrible frase de ya que estamos citando autores de Gramsci, ¿no? Hay un mundo que se está terminando y el otro que no termina de nacer, y en ese claroscuro emergen los monstruos, ¿no? Que es lo que Napoleón III. que es lo que no sabemos si va a ocurrir o no, pero es muy hoy Sí, amigo Goyo, por ejemplo. Claro. Que es el de Julio Guzmán de Chota. Y la gente decía, vamos a votar por Goy y total ya está preso. No se ve en la cárcel. Está ahí. Se está preso, o sea. porque tanta desesperanza, porque lo que yo creo que hay es lo que llaman pues, los cognitivistas la desesperanza aprendida, ¿no? ¿Conocen esa teoría? No. Todo el mundo conoce la teoría del perro de Pavlov, ¿no es cierto? Es un condicionamiento. La campanita, el condicionamiento primario, que el perro saliva, así, ¿no? Cuando le llega su pilsen. Saliva, ¿no? Pero la siguiente fase del experimento, que ya creo que no fue Pavlov quien la hizo, consistía en que a veces con la campanita venía alimento y a veces no. Entonces en algún momento ya el perro deja de reaccionar, porque esta intermitencia lo desconcierta tanto que se deprime, se queda tirado. Ya le suena la campanita, le tocan, Cipriani le toca la catedral y el perro no se mueve. Y bueno, la desesperanza aprendida es eso, ¿no? La gente ya no cree absolutamente nada y entra, pero como tú bien dices, Carlos, en una pasividad. Lo que me pregunto es si no será una pasividad agresiva, ¿no? Si detrás de eso no hay una rabia, una frustración tremenda que en algún momento puede eclosionar, no sé. Sí tengo esa impresión, ¿no? Que la gente, inclusive con eso, sí está molesta, ¿no? O sea, hay una molestia hacia el Estado, hacia el gobierno en general. Hay una radio que no toma forma, ¿no? Cuando lo mides o cuando al fin ves la gente hablando, yo te lo conté, ¿no? La reacción de una vez en una emisión también sobre la reacción del niño costero, del Estado frente al niño costero. Si bien se hablaba de que efectivamente el Estado, dentro de lo que pudo, lo hizo más o menos bien, cosa con la que yo estoy de acuerdo, cuando le preguntabas a la gente cómo evaluaban la reacción del niño costero, te decía, sí, pues nos ayudamos entre nosotros. Y era, pero el Estado, tal cosa. Sí, pero al final pues es lo de siempre. Nos ayudamos entre nosotros. Los canales, nosotros, mi vecino, y ya. O sea, toda la reacción del Estado no existió. Y los militares, sí, los militares. ¿Y quién ordenó a los militares, por ejemplo, para ir a las zonas? A ellos mismos, pues, ¿no? O sea, los políticos son una cosa, el gobierno otra cosa, pero los soldados, la disciplina y organización, y la gente, ¿no? El Estado y los políticos por cualquier lado, eso no es siendo igual. Canta el ajo, ¿no? No, pero no tienes que poner la Aparte,
Gracias por eso, bien. Saludos al pueblo yungay que ya no existe. Era bien crudo. Yo no me esperaba una razón así, ¿no? Yo lo que tenías al final era igual con resentimiento y con cierta rabia, que no se expresa políticamente. Y creo que eso también lleva a que no pase nada, porque como no se expresa políticamente, no es visible, tú puedes pensar que la gente quiere el crecimiento, ¿no? Que creen que el Perú va a ser fuerte. Y que creo que eso es una cosa que, en fin, guía a ciertas personas del gobierno. Pero hay una rabia ahí que yo no veo que todavía. Seguramente alguien en un momento la puede hacer salir. No sé cómo lo miedo. No son escenario bonito. Pucha, alucina que sí, weón. Ya se acabó el programa. No tiene sentido esta voz. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Y hablemos del indulto. Seguimos con la misma cosa. Las cosas esperanzadoras y positivas. Aparentemente esto está no firmado. Probablemente las personas más decepcionadas con el empate de Perú y el repechaje sean Kenji y Alberto, pero ya viene Nueva Zelanda a salvarnos de vuelta. ¿Tú crees que es posible, o sea, ustedes creen realmente que es posible que pueda todo un país estar estupidizado al punto de que, ¿sabes qué? No importa pues, que salga el precio si nosotros vamos a montar? Es que no te gusta el fútbol. Sí, de hecho no te gusta el fútbol. No sabes de fútbol. No. ¿Ves? ¿Quién es el arquero del Perú? ¿Galese? Dudando. Sí, me pregunta, Galese. ¿Y qué tiene que ver? El Perú es más que la suma de sus partes, sino que su selección de fútbol también. No, pero no, o sea, es una pregunta, estoy tirando a la mesa. ¿Cuál era? O sea, ¿te puedo comprar con un partido de fútbol? No, sí, claro. El fútbol, como decía el típico razonamiento, Valdano iba a decir, ese jugador del Real Madrid si era argentino, inteligente. Valdano decía, el fútbol es lo más importante de las cosas sin importancia. Claro que sí, es de verdad yo creo que muy probablemente estaba todo cocinado para que si el Perú triunfaba, el Perú salía. Tengo toda la impresión que así ha sido, efectivamente. Y ahora, claro, hemos entrado en este limbo extraño y complicado, no quiero ni imaginar lo que pasaría si es que Nueva Zelanda nos elimina, ¿no? Pero digamos, sí hubiese creado... Siempre nos quedará el vóley. Clarísimamente un ambiente favorable al indulto que además estaba medio cocinado ya, ¿no? La gente está resignada, con una especie de indiferencia, ¿no? Ya, qué cosa, ya estuvo 10 años ahí, qué sé yo, y mientras no lo que ni siquiera recibe a la víctima, recibe a los familiares. Eso aparte me parece que eso es lo insultante, ¿no? Desde el punto de vista, porque de nuevo, yo sostengo, y lo voy a sostener siempre, la justicia no es venganza, y en realidad nadie debería morirse preso. No sé si hay una inminencia real de que este señor se vaya a morir ahorita, mañana, pasado mañana, o si hay un médico o un grupo de médicos dispuestos a firmar un documento en ese sentido, que dice, sabes que este no lo saca de hombros y muere en la próxima semana, ¿no? No lo creo, o sea, pero aparentemente ya lo tienen. Pero además es una persona que ha mentido sistemáticamente sobre su salud. 8 años. Claro. ¿No? Hace 8 años que está que se muere. ¿No? Entonces sigue bien. De nuevo, claro, ¿no? Entonces de nuevo, es una agonía falsa, evidentemente, o lo ha venido siendo. Pero, ¿por qué la torpeza del gobierno de manejar esto? Tú lo has visto desde dentro, pero no te vamos a preguntar eso para no poner ningún problema. Consistentemente torpe en tratar el tema, en abordarlo, en meterse, aun cuando no lo sacaban a colación los medios de comunicación, el presidente se refería a él, y cuando una vez que se refería al presidente, todo el mundo tenía que contestar y tener que ver con eso. ¿Tú lo has dicho? ¿Qué? Tú acabas de responderte solito. Sí, claro. El presidente lo dice, entonces ¿quién va a ir contra el presidente? No, pero de nuevo, si fuese así, ha pasado un año, no se ha producido, y se ha hecho todo un movimiento dentro del gabinete, ¿no es cierto?, con cambio de ministro de Justicia incluido,
con claros, claras lazos con el APRA y con Alan García en particular, el señor Enrique Mendoza, el nuevo ministro de Justicia, y votan a la Comisión de Gracias Presidenciales, la rearman y llaman a un viejito de 92 años para que la presida. Cuando lo llaman a preguntarle si está contento con su designación, él dice, ¿qué designación? Con Chapacha, exactamente, ¿no? Y al día siguiente sale el ministro a decir, no, sí, él lo había aceptado y nosotros le íbamos a enseñar a montar la bici cuando estuviera subido la bici, ¿no? Y en realidad él no quiere ponerse porque la gente lo ha criticado por el tema de su edad, 92 años, ¿no? Y era mentira. Nadie estaba señalando el tema de la edad, ¿no es cierto? Entonces, ministro nuevo, y lo primero que hace es, su primera medida notoria de medios de comunicación es mentirle descaradamente al país en una cosa que es absolutamente evidente sobre un tema que tiene que ver con otro que está aparentemente decidido. Entonces, ¿qué cosa frena el indulto? No sabemos si le mintieron. ¿Qué? El viejito dije, ¿qué cocha mancha? Está en sus pantuflas, huevo, y ¿Cuántas veces? no se había puesto ni el cassette, huevo. ¿Cuántas veces la gente final se tira para atrás y echa ministro, no? No, yo no sé. Y el ministro no va a decir, no, él sí lo hizo, tienes que asumirlo más. Bueno, eso sucede. Pero en cualquier hipótesis, nombrar a un señor de 92 años que está absolutamente retirado de todo tipo de actividad como es normal a su edad, para que sea el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, es tan grotesco que nos lleva a ser más justos con la balanza. Y si estábamos diciendo que el fujimorismo está en un plan, ¿no es cierto?, de volver a la gente lo más ruin y abyecta posible y que se acostumbre a todo tipo de disparates y mentiras, pero por el otro lado pasa lo mismo. Exacto. Estamos realmente en la famosa teoría de entre dos fuegos, ¿no? Lo del señor Franchini, francamente, es para los anales del feminismo. Muy difícil encontrar algo de ese nivel, y sin embargo, seguro que la próxima semana lo van a lograr de nuevo, porque en eso sí hay que confiar en ellos, ¿no? Entonces, claro, la sensación es que estamos a la deriva, ¿no? Los nuevos mínimos. Y claro, que puede pasar absolutamente cualquier cosa y por lo tanto ya no nos queda sino la Pero lo que estás diciendo es que PPK no ha recibido a las víctimas. Claro. PPK ha recibido a Keiko, PPK ha recibido a Kenji y no recibe. Ha ido a rezar a la casa de Cipriani. Se ha puesto de rodillas y no ha recibido a las víctimas. Le hizo un tour a Kenji, ¿no? Exacto. Y es más allá de si lo indulta o no lo indulta, o sea, es como... Son las víctimas, es lo mínimo que puedes hacer, es recibirlas, escucharlas y por último, dialogar con ellas y decirles por qué vas a darle o no el indulto a Fujimori. Me parece lo mínimo que debería hacer PPK. A mí, ¿sabes qué? Me da la impresión de que el PPK es lo que dicen los gringos, ¿no? Un conflict avoider. O sea, un sujeto que sistemáticamente elude el conflicto hasta el último minuto. Entonces, recibir a las víctimas lo pone incómodo, ¿no? Pero que les vaya, aunque sea, ¿no? Es lo único que se puede hacer. Es incómodo de conseguirlo. Lo que pasa es que si ya decidió el indulto, como todo indica, recibir a estos familiares, implicaría dar pues una explicación durísima, dificilísima, y él no puede controlar lo que van a salir a decir las personas de embarazo. Entonces está realmente en una situación imposible, no creo que lo está haciendo de pura flojera. No por una actitud canallesca, sino porque realmente, como tú dices, se muere de miedo de enfrentar esa situación, no sabe cómo va. O sea, es un cobarde. Es un cobarde. Si tú tuvieses que no veo indultar, cómo contradecirte, pero estoy tratando de encontrar un buen argumento, pero en este caso creo que tienes razón. si tú tuvieses que indultar, lo más probable es que lo más sensato sería no recibir a nadie. Claro. ¿Es que qué, verdad? Claro, si tú tuvieses que indultar, Sí. lo más sensato sería no recibir a Pero nadie. entonces no hubiera recibido a Kenji y hubiera hecho el tour porque Pero la razón se es presta. Pero porque Kenji tiene. Eres mi amigo y te voy a hacer el favor. Pero porque Kenji tiene. Le da apoyo. En la concepción Congreso, ¿no? tan limitada que tienen ahí en el Palacio de la Política, creo que veían a Kenji como alguien que podría ayudar a partir al fujimorismo, ¿no? Ahora ya se ve que no, que realmente no va a funcionar esa estrategia, que Kenji se ha quedado solo, pero en el desierto, ¿no?
completamente aislado y que en realidad no tiene ninguna capacidad de romper la bancada y que Keiko maneja la cosa. O Figari, ¿no? Pero ponte a pensar eso que acabas de decir, lo que has retocado, ¿no? O ella o Figari y Hertz. O sea, al final, de alguna manera, es posible en la cabeza de... O sea, hemos empezado a considerar la posibilidad de que ella no está a cargo de esa mafia espantosa, sino, como dijo Aguinaldo, como dijo Kenji primero, que su mamá está secuestrada, y como dijo Aguinaldo después, es responsabilidad de un tercero. O sea, fue Montesinos, mi papá no sabía nada. Parte 2, ¿no? Fueron ellos, mi hermana no estaba a cargo. Sí, pero Keiko está todo menos secuestrada. Y creo que ayer en el Congreso ya fue muy evidente. Bueno, fue a declamar, ¿no? Sí, o sea, claro. no sé si viste un pedazo del interrogatorio. No, me sumé a esa parte que decía Carlos de la gente que se desinforma. Mira la invitación de Rosa María Palacios, es igualita. Así. Igualita, es como... Y la de Rosa María Palacios fue antes, pero fue como Nostradamus de... Tal cual. Antes. Sí. Que sucediera. Dijo, así va a ser, y así fue, tal cual. Pero se veía así, o sea, me da la sensación como que todo el mundo quería estar cerca de ella, todo el mundo la perseguía. Hay una escena en que se la ve cruzando y Luis Salgado así como tratando de alcanzarle el paso. Como Pingu. Es una cosa de locos. Lo de Keiko es una cosa de locos. Y Keiko declara y atrás se ven las cabecitas que hacen así, los líderes la toma. Ahora, y son esos misterios del poder, porque yo sí creo que ella no es una persona con liderazgo, no tiene realmente capacidad de liderar. Tampoco creo que tengan mucho Figari y Gerce Vega, que son gente muy mediocre, pero no obstante, el poder está ahí, está concentrado ahí y todos lo saben. Entonces todos se alinean, por eso ponen esas caritas y se adocenan y hacen reflexiones y le preguntan si no le incomoda venir al Congreso y qué sé yo. Porque así funciona el poder, ¿no? Y no me cabe la menor duda es que en el momento que ella deje de ser útil, o si Kenji le pareciera más útil, se pasaría en uno. Lo que pasa es que por el momento no es así. Además, Kenji, esta estrategia ya está llegando a su límite. También no sé si nos va a salir con alguna cosa que nos sorprenda ahora, ¿no? Ha estado muy bien armado todo, pero ya dejó de tener efecto. Que en realidad la entrada que tiene Kenji es cuando la bancada la riega. Si no, como es monotemático, ¿no es cierto? Solamente se puede colgar de los errores de la bancada en general. Que no es muy difícil. Que no es muy difícil, pero siempre se cuelga. O sea, no tiene iniciativa verdadera, ¿no es cierto? Y es monotemático, solamente habla del luto su viejo. Entonces, ¿qué liderazgo se puede ejercer desde ahí? Nada, pues vive como una rémora de los errores de la bancada más grande, ¿no? Señalando el tema de su alicio, y además salpicado, porque no es consistente, digamos. No. Entonces, es una malagua en realidad, no es algo a lo que se puedan sumar los que quieren salir en la toma con Keiko. O sea, salir con Kenji no pone. Hay una frase maravillosa de Game of Thrones, Que la vi la semana pasada. No, o sea, creo que es de la primera temporada, de la segunda temporada, en la que están discutiendo, no me recuerdo qué, pero uno pregunta, ¿dónde reside el poder? Donde la gente cree que reside. Claro. Nada más. O sea, en realidad es porque es una subjetividad del fondo, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que todos crean que el poder reside en Keiko, pues. O sea, ella es la que hace, arma y todo lo demás. Exactamente así. La forma en la que Rosa Bartra, que es la presidenta de la comisión Lavajato, se dirigía a Keiko Fujimori era escandalosa. O sea, era escandalosa. No era una persona que venía acá a dar un testimonio, no era que nos estaba haciendo el favor de presentarse ante nosotros y dejarnos verla, más o menos, ¿no? Y en algún momento hay uno de los congresistas del Nuevo Perú, no recuerdo su nombre, puede ser uno medio pelado, Creo que es Ochoa. ya, que le pregunta a Keiko Fujimori, para esto, ¿no? Velázquez, Quesquén y los apristas que normalmente son recontrafilados, por poquito, ¿no? ¿Y cómo es su abuelita? ¿Sí? Le preguntó, bueno, aquí todos y en todos lados, los involucrados y los culpables han dicho que ellos no han sido. Odebrecht dijo que no fue, Lula dijo que no fue, todo el mundo dijo que no fue, ¿no es cierto? Usted dice que no fue.
usted pone las manos al fuego por sus contadores y tesoreros, y antes de que conteste Rosa Bartra, le recordamos al señor congresista que la señora acá está dando una declaración, pero ella no es la investigada porque no le dejó contestar. Y al final Keiko contestó una cosa que, por supuesto, no tenía nada que ver con la pregunta, ¿no? Y fue la única pregunta que tenía sentido hacer. Y no le dejaron contestar, ¿no? Y la presidenta de la comisión no dejó que contestar. O sea, y fue realmente un circo puro. Una pantomima, ¿no? Y eso, sí, pues, una escena de esas de sumisión, mira, Montesinos hacía lo mismo con los militares, ¿no? Cuando hacía firmar sus cartas de sujeción y compañía. Al final esto viene a ser una versión light de lo mismo, ¿no es cierto? Públicamente nos sometemos a la dinastía Fujimori, ¿no? Aquí estamos listos para hacernos harakiri si hace falta. Y mientras tanto la gente mira esto como un espectáculo con distancia, en que terminará, no sabemos, pero a mí me parece que no va a terminar así, algo va a pasar. Esto que conversábamos en el segmento anterior, yo sí creo que esto va a aflorar en algún momento y va a producir algún tipo de resultado, porque es insostenible todo esto, me parece a mí, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir igual todo? Pero es que la sensación es de deriva. La deriva es sostenible. Esa medianía que flota por ahí, entre que si no me mata de hambre y no me mata en la calle por el celular, está todo bien, ¿no? O sea, creo que la gente se ha hecho un poco la idea de eso. ¿Qué piensas? Pero él se estaba refiriendo no tanto al tema social, me imagino que, digamos, hay creo que dos cosas que sí, si bien creo que esta insatisfacción pasiva tiene un límite que es una elección, creo, concretamente parece que es un tema, ¿no? Cada que hay una elección, por A, B o C razones, se termina saliendo de los cauces que uno espera. Las últimas, digamos, desde 2006 en adelante, todas las elecciones han sido totalmente insospechadas para varios, ¿no? Porque en la 2006 y 2011 decías, la cosa va bien, la gente está bien, etcétera, y terminan yendo por Humano, en sus dos versiones. Lo mismo ahora, ¿no? Se va por Guzmán, luego se va por Verónica, luego sale Barnechea, se levantó de su cama después de 5 años y quiso hacer campaña 2 semanas. Igual la gente se ve por ahí, ¿no? Pepe Cano no hay ninguna opción de elección de presidente. Es ahí donde creo que todo este caldo toma forma. Falta mucho para las elecciones. Sí. Parece que fueron en 12 años, pero falta. Falta. De hecho, falta mucho, y sin embargo hay este proyecto de ley presentado por Mueller, sustentado por Mueller, que en un país con instituciones relativamente funcionales tendría sentido, ¿cierto? Claro. O sea, vamos a cerrar la puerta a los improvisados. Creo que la razón Es evidente, claro. Es evidente, ¿no? O sea, lo que no quieres es que los que tuvieron posibilidades de voltear del barco de la vez anterior regresen, ¿no es cierto? Y si regresan por caminos deslegitimados, ¿no? Pero, o sea, Verónica colgándose, por ejemplo, de la inscripción de Yo Decimo. Claro. Por ejemplo, a lo de Keiko, yo también, es que eso es lo que dice Jorge, yo estaba pensando, la forma que tiene Keiko de ejercer el poder es casi de mafia, ¿no? Digamos, no porque diga que somos unos rateros o no, sino porque es... O sea, ¿no estás de acuerdo con la tesis del fiscal de que es una organización? Digamos, es toma tu cuchillo y mata a tu primo, ¿no? Mata a tu hermano primero. Tiene eso, lo hacen más o menos paletón, esos comiquitos que en teoría eran los menos fujimoristas, más callarrones, es ve y defiende ese proyecto de ley, que es totalmente insostenible, que es una cagada, pero ve y defiende, ¿no? Y así demuestran lealtad. O sea, la primacía es la lealtad sobre cualquier otra cosa. Ya que es una lealtad retorcida seguramente como la de Montesinos salvando distancia. Tienen la forma de Keiko de mostrar ahí Yo estoy convencido de que eso es así. Solo así se explica que personas que tienen cierto nivel, digamos, intelectual, como Úrsula Letona, mismo Salaverry, Galarreta y hasta Miki Torres, de pronto los ves en irreconocibles para algunos, ¿no? Es como cuando la gente va al estadio y el IQ les baja de 120 a 70 en un ratito, ¿cierto? Y de pronto alguien que es un caballero o una señora que es una dama diciendo a la radio, ¡cabrón, escucha tu madre! Es psicología de las masas, ¿no?
Pero aquí tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo, yo pienso exactamente lo mismo. Hay un código mafioso, ¿no? Tú anda y demuestra si eres leal al partido, que te puedes salir corriendo, calando porque no me da, ¿no es cierto? Y por eso le digo AF. Claro. Pero es bien cristiano eso también, ¿no? Niégate a ti mismo. O sea, ese es el precio, ese es el costo de ser, ¿no es cierto? De ser salvo, de estar en la gracia. Niégate a ti mismo. No sé si. Sí, bueno, puede ser cristiano, ¿no? Me has hecho pensar más bien en los testigos de Jehová, y esa gente que viene con una paciencia infinita y tocan el timbre. Yo siempre les contesto en el consultorio, paréntesis, porque hay una teoría de Jung, ya de que las cosas no ocurren al azar y que hay esta sincronicidad. Entonces, un paciente me está diciendo, no puedo más con la depresión, ya no quiero seguir viviendo, de verdad es imposible, me levanto con la justa, y eso suena el intercomunicador, le traemos un mensaje de esperanza y ahí está. Entonces, el que traiga un mensaje de esperanza y de luz para las elecciones puede variar todo, además como en el Perú es todo tan imprevisible, puede pasar cualquier cosa realmente, ¿no? Y por eso también lo de, mira, hablábamos de lo que decías de Game of Thrones y del poder, y ustedes han mencionado el proyecto de Mulder y los apristas para ver si es que no desaparecen de una vez. Es también fascinante ver el espectáculo de cómo Alan ha ido perdiendo, ¿no? Porque a pesar de que todavía maneja muchas cosas, es clarísimo que se va desinflando por un globo, ¿no? Y más allá de que hay gente que disfrute con eso, a mí me interesa ver eso, ¿no? Es decir, el poder no es pues eterno, ¿no? Muy poca gente lo logra conservar hasta el final, no sé, Pinochet, Franco. Alan está en absoluta retirada y él está haciendo lo posible para evitar que eso no suceda, porque en algún momento se puede terminar. La gente ni siquiera se acuerda que Humala está en la cárcel, ¿no es cierto? A eso voy, ¿no? Humala está tan deserotizado de todo, que la gente ya ni se acuerda. Tan descremado que está cogiendo la cana, ¿no? Por cosas que nunca se le han probado, ni que lo han ni siquiera ni siquiera una acusación formal. Acusado, ¿no? Y Nadir lo mismo. Exacto. Pero como se quedaron desempoderados completamente, no pasa nada. Exacto. ¿No? En cambio aquí, Rosa María Barba, Sí. no permite que la toquen ni con el pétalo de una pregunta. Es impresionante, es impresionante. O sea, y ahora que has mencionado lo de Humala, ¿sabes qué? Más poder sigue teniendo el Guzmán, que tiene un movimiento atrás que busca sacarlo adentro. Humala no tiene a nadie que busque sacarlo de adentro, ¿no? Es increíble, es increíble. Y eso, bueno, en fin, eso es un problema. Pero lo de Alan es muy gracioso porque se le siente desesperado. Pero se siente desesperado por el tema del poder, porque tampoco es que estén muy cerca de agarrarlo, ¿no es cierto? Es que él debe tener. ¿Cómo verá Alan del mundo? Porque si se postuló y tenía 5% y salía diciendo que las encuestadoras mentían y que le habían pasado información, él yo creo que se la cree. No, yo honestamente pienso que o sea, hasta la psicopatía más brava también tiene límites, ¿no es cierto? Realmente sí, pero con él hay una combinación de cosas, digamos. Una vez César Gil, cuando tenía su programa en alguno de sus canales que fue pasando, me entrevistó y me preguntó por el diagnóstico de Ana García. Entonces le dije, César, no, yo no puedo hacer diagnósticos, además si fuera mi paciente, porque es mi paciente, y no siéndolo, tampoco puedo hacerlo, no es ético, patatán. Y César me miró con su cara de escepticismo total y me dijo, bueno, te voy a leer una serie de frases de Ana. El Perú es la estrella más radiante del universo. Todo el universo nos mira con una envidia infinita, y así le había dicho algo, ya. Me quedé pasmado. El diagnóstico estaba ya puesto ahí, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo salgo de esto? Le dije, mira, César, si un paciente viniera a mi consultorio y en la primera entrevista me dijera 10 cosas como esas,
Yo me preocuparía muchísimo. Tuve que hacer un subterfugio así, Sí, pero es interesante ver que efectivamente está desesperado por la notoriedad, pero es un tema de conservar poder, independientemente del hecho de que piense que lo pueden pescar pronto o no, ¿no? O sea, esta suma que me parece muy evidente, que muy poca gente hace, que, bueno, José Lo está en Madrid por recomendación de él, ¿cierto? Siendo un gran amigo de él personal, él como otro conocido y connotado diplomático son, ¿no?, los tres Pachos. Y acaban bueno, todo pasa afuera, aquí no pasa absolutamente nada, y el diario El País ha presentado esta nota con todas estas cuentas de funcionarios, ex funcionarios peruanos en Andorra, ¿no? Extrañamente, ¿no? Todos en el mismo banco en Andorra. Así es, ¿no? Y todos en dos gobiernos nada más, ¿no es cierto? Y en Andorra las relaciones se manejan desde Madrid. O sea, desde Madrid se manejan las relaciones con el país donde están los bancos, donde está aparentemente toda esta plata. Y nadie hace la suma, ¿no es cierto? Es increíble eso, no sale en ninguna parte. Y es público, no hay que bucear mucho, no hay que teorizar al punto en que estás amarrando un cabo por allá con otro cabo por allá, siendo temerario en tus afirmaciones y conclusiones. No, está ahí, pero nadie se hace cargo. Y eso yo sí creo que es una demostración de poder real, o sea, de facto, ¿no? O sea, nadie se mete con él. Aunque la población lo aborrezca y saque 5%, ¿es cierto? Y salga quinto en las elecciones y casi pierda la inscripción de su partido otra vez, nadie se mete con él. O sea, es verdad, nadie se mete con él. O sea, aparte de IDL, Ojo Público, o sea, los que se financian de afuera, ¿quién más es que ha hecho un reportaje al respecto? Mi ex jefe. ¿Tu ex jefe? Pero eso no lo lee nadie, ¿no? Vende más que tu diario, vos. Sí, claro. ¿La ves? ¿En serio? No, la que ¿cómo se te ocurre que va a vender más que el diario? No, pero lo que tiene es una enorme repercusión, ¿no? Se las arregla. Que lo lee todo el mundo. No, sino que siempre le llegan a él tremendas primicias antes que cualquier otro medio. No sé cómo será. No creo que sean grandes unidades de investigación, pero las informaciones las tiene y después las repercute todo el mundo. Pero creo que sí, creo que Alan lo que hace es protegerse, ya está en esa fase, digamos, ¿no? Ya no está en una lucha por el poder, ahora está en una lucha por la supervivencia. Me parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y él sabe que mientras tenga, es el teorema de todos, ¿no? Si la gente percibe que algo es real, ese algo se vuelve real, ¿no? Entonces, si la gente percibe que Alan tiene poder y que te puede hundir y que si te metes con él vas a perder, pero la gente no lo va a hacer. Y eso él lo tiene que defender porque es su principal activo. A pesar de que ya los propios apristas empiezan a distanciarse, que es la señal clara de que empieza a oler un poco mal, ¿no? A cagar. Pero él se defiende muy bien y tiene pues... No, o sea, es mucho más articulado que el promedio. La realidad que le conocemos, ¿no? Sí, eso es claro, Yo honestamente sí pienso que él está desinflándose en términos de, como dices tú, de posibilidades de acceder al poder de nuevo. No, eso ya creo que está descartado. Pero él conserva para sí una cuota de poder que lo hace, si no invulnerable, por lo menos de difícil digestión. Lo que a él le interesa es hacer creer que es intocable. Claro, exactamente. ¿Y quién sigue en el APRA? Es Michael. O sea, Porque la otra vez declaró multa. Patricia Gamarro. La prisa falsa. Porque el otro día Mulder dijo, bueno, si la gente lo reclama, yo puedo postular a la presidencia. Y era como, ¿quién te reclama? ¿Quién dijo eso? Mulder. Nadie está pendiente del APRA. Es más, lo que Alan García siempre hace es, por ejemplo, hay un problema con el fenómeno del niño y él sale a decir que él hizo la represa. Hay un problema en educación y él sale a decir que en su periodo, los maestros, no sé qué. Cualquier cosa que ponga la gente le dice calla, choro. O sea, a la gente no le interesan sus estadísticas. La gente va como... Además es muy fácil de bajar. O sea, el otro día puso su tweet sobre Cislo, ¿no? Tuve el gran honor de condecorar a Cislo y también al papá de Odebrecht y también a Félix Moreno también. ¿No? O sea, lo veré el otro día,
Telefónica me llegó porque no estaba funcionando mi internet, me llegó un modem obsoleto. Y cuando llega el técnico, me hace que el mejor estilo local, termina de instalar el modem obsoleto. Entonces, cuando ya está instalado, está por irse y me dice: ¿y cuánto le costó esto? Sí, tantos 40 soles en cuota. Ah, ya, porque es un router. El nuevo modem que parece un libro blanco, que no sé qué, se lo instalamos gratis. No cuesta nada y es muchísimo mejor que esto que le han vendido. Entonces, ¿y ahora cómo salgo de esto? Tiene que llamar. No, dije, ahí sí, ya. Entonces usé mi arma secreta. Esta historia tiene un final. Es el Twitter. Y el Twitter logró, mira, no sé si puedo decir esto en cámara, pero yo con el Twitter he logrado reducir así como en el Cachacán a Ripley, a Saga, a Centro Pacífico, a Telefónica, claro, mira, prácticamente a todos menos a mi esposa. Y entonces lo logré. Regresa el técnico, me trae el nuevo mod en vez de router, efectivamente cuesta un sol en vez de la cochinada que me habían enyucado por teléfono. Y entonces me dice: ¿cómo lo logró? Me dije, usé mi arma secreta, y me cuenta, bueno, lo mismo hizo Alan García. Se quejó: hace 30 días que no tengo internet. Y la gente sabe lo que hizo, ¿no? Y mi mamá se pasó años y empezaron a llegar todos los... Es que es muy fácil darle, es que es muy fácil, es un blanco muy... No, y lo más gracioso de eso fue que él puso eso y la respuesta de Telefónica y de Movistar fue por favor, déjanos tus datos en el limbo, porque eso lo manejan en España. O sea, el que puso eso realmente no sabía quién era. Escucha, la gente sobre eso ya lo hizo añicos. Según el técnico, él dijo: todo el mundo sabe cómo me llamo. Claro, la gente le ponía a Movistar, le decía: no leen nada, te va a robar. Va a pagar con dólares. Es muy fácil. Es muy fácil de trolear, es muy fácil de trolear, ¿no? Porque además tiene todos los males, todos, o sea, desde masacres, ¿no? Hasta latrocinios miserables, cobrando indulto a lo largo de 5 minutos. Hablando de trolear, sospecho que no era uno de los temas de tu pauta, pero la parte de esta violencia soterrada se está expresando en las redes, ¿no? Me parece. Sí. Por ahí está saliendo mucho, ¿no? Es una catarsis, es un desfogue, no lleva a ningún lado, pero hay mucho, cada vez más, ¿no? Las tintas atacan de una manera horrible últimamente, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa violenta que no creo que sea solamente cuestión de trolls pagados, ¿no? También es una forma de sacar esta suerte de... Que también los hay, los trolls pagados, ¿no? Ya va a salir ahí. Los hay también, y tú has prometido que lo vas a... Va a salir la lista, quién los maneja, la organización, de dónde se hace, todo. Ahí estamos hablando de... Eso va a ser bien importante. Sí, va a ser bien interesante. Ahora que hablando, ¿Y quién lo financia también? justo sobre eso, este reporte de Alberto Vergara, ya sí, conversando con Vergara, me hizo una cosa similar. Se junta con Vergara. Me robaré su idea, pero es que tengo que darle su idea, pero no soy ladrón como tú comprenderás. Como Alan García, del que estamos hablando. Pero decía, claro, en verdad estamos realmente exasperados, pero por nada. O sea, no discutimos nada. No discutimos ningún cambio, no discutimos absolutamente nada. Pero aún así hay exasperación al discutir. No discutes cambio de modelo, no discutes política, no discutes nada. Pero te exasperas. Concha tu madre, ¿por qué? Por nada, pero igual sobre cualquier cosa, la verdad. Claro, hay un ánimo, eso sí es cierto, ¿no? Hay una exasperación, pero no cambia nada, ¿no? Porque los temas en Perú cambian cada 4 días. Tarruco, ratero, el indulto, el mundial. Él no sabe qué será la próxima semana. O sea, no hay ningún tema de discusión en el Perú que dure más de 4 días. Tienes ADD, ¿no? Tú eres totalmente hiperactivo. Nada, sí. Dime un tema que haya durado más de una semana en los últimos 2 o 3 meses, que no he vuelto a seguir político. En septiembre hemos discutido 6 o 7 cosas. O sea, básicamente no estás discutiendo nada, ¿no? El único tema que yo veo, no sé si es el único, pero uno que se me ocurre, estoy básicamente de acuerdo con la tesis de Vergara y la tuya, pero si hay algún tema que veo que persiste es el de las mujeres. Es cierto. ¿No? El feminicidio, la violencia contra las
veo que es recurrente y por supuesto en buena hora, ¿no? Pero es recurrente porque pasan cosas. Regresó. Porque si no saliera esta chica arrastrada por la calle o no saliera la periodista que la trataron de ahorcar, nadie estaría hablando de eso. Es verdad que ahora se está visibilizando esto y aparte de que salen ellas, sale esta genia Marisa García que cita al otro genio psicólogo y entonces le da aún mayor visibilidad al asunto. Pero es verdad, hay eventos. Antes la chica que la arrastraron de los cabellos en Ayacucho, Sí, esta chica, el esposo, ¿no? El que la arrastró, porque soy ya la víctima, de repente estoy confundiendo las historias, pero sí me acuerdo muy bien de ese espantoso video. Pero nuevamente, claro, fue un video, su esposo está libre, si quisiera. Y con toda razón la chica además está aterrorizada de que lo liberen al pasar este camino también, ¿no? Porque ese es el modus operandi de estos violentos y abusivos que, aprovecho para decirlo también, no hay que llamarlos pegalones. Pegalones son los chicos del nido que se pelean con otro chiquito para el carrito. Entonces llamarlos pegalones es alternar, visualizar, infantilizar, sí, son unos chicos malcriados. No, son unos cobardes, abusivos, violentos, productos de un sistema, pero que Sí, pero no todos somos así, o sea, eso es, echarle la culpa al sistema es como echarle decir, la importancia del señor también es pues un abusivo, golpeador de mujeres, y no es verdad, ¿no? Entonces, por supuesto. esa parte es como... Lo que te digo es que aún cuando hayan implicaciones es exactamente igual de intolerable y además es un delito, de modo que tiene que ser sancionado, ¿no? Y por eso es que me escandaliza que esté sujeto este libro. A mí, esto que decían que no hay un tema que se sostenga, es verdad, ¿no es cierto? Y como acabas de decir tú, sí, claro, lo del feminismo se mantiene, pero es como que sobresaltos apoyados siempre a la coyuntura. O sea, si la coyuntura no se va por ahí, no hablamos 2 semanas del asunto sin ningún problema. ¿Y a qué lo atribuyes tú? Un motivo que creo que no hay ningún grupo político en la capacidad, o ni siquiera la capacidad, en el interés de poner temas de agenda. El gobierno, por ejemplo, ya es como quizás más político. El gobierno no pone ningún tema de agenda. Dime un tema de agenda que haya puesto el gobierno en los últimos meses. ¿Cómo es un gobierno que no pone tema de agenda? El fujimorismo yo creo que tiene más la postura de flotar, ¿no? O sea, hay un tema, lo agarran ahí y se oponen. Hay otro tema, lo que es el gobierno, le doy la contra, ¿no? Y los medios también tienen una parte de responsabilidad ahí, porque mientras los políticos no ponen la agenda son ellos que la van poniendo, ¿no? Coyunturalmente van poniendo la agenda y como todas las cosas cambian 3 o cada 4 días, van y ponen y causan mucho interés y luego hay otra cosa que reviente y causa mucho interés. Eso sucesivamente, pero creo que más un default que nadie ni siquiera tiene ganas o voluntad o ingenio para poner los temas y lo dejan pasar. Tengo más esa impresión. Lo que pasa es que tú lo dijiste también, tampoco hay discusión de modelo, ¿no? El fujimorismo y el gobierno están básicamente de acuerdo en el modelo, el fujimorismo es una versión populista, chicha, el gobierno en una versión muchísimo más empresarial, afichada, ¿no es cierto? Y mentira, pero económicamente hablando es lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. Y quienes podrían proponer otros modelos, Verónica Mendoza, Marco Arana, no se escucha a nadie. Para estar partido por su propio modelo de partidos, ¿no? Claro. Pero además comparando, a mí una cosa que me sorprende también es el deterioro del Perú en los últimos 10 años, ¿no? O sea, esta cosa que puede ser muy tonta, pero que hace 10 años tengas a Rosa María peleando con Hildebrand en el prime time televisivo. O sea, tú lo comparas con lo que hay ahora y tú dices, caramba, ¿no? Que esas épocas, casi empezando a ser mayor, que esas épocas, ¿no? Era solamente 10 años, y uno decía, esto es como normal, en cambio es ahora, claro, en fin, no voy a mencionar nombres, pero eso tiene un deterioro ahí, ¿no? Y incluso comparando, claro, al menos con García, inclusive con los límites que uno podría encontrar en Humala, esa menos es una discusión económica, ¿no? Cada cosa que pasaba puedes tratarla con, bueno, para ahí queremos otro rumbo de país. Ahora ni siquiera estamos en esa discusión, ni siquiera hemos llegado a eso, por eso. Bien extraño, yo sí siento ahí un deterioro progresivo. No, es verdad. Una columna que escribió justo Alberto Vergara la semana pasada,
sobre eso, ¿no? Básicamente la columna era muy larga, pero una de las cosas que creo que más importante, una de las ideas más importantes era, no se discute lo del modelo, ¿no es cierto? Y yo nunca he leído en ninguna parte, en ninguna cosa, ningún estudio serio, ¿cómo era? El tema de la inversión, ¿no es cierto? Que el clima de inversiones tenga que ver con el desarrollo de un país, ¿no es cierto? Directamente. Y salió inmediatamente Yufra, ¿no es cierto? A saltarle al cuello, a decir básicamente que era un rojo desinformado, Vergara, ¿no es cierto? En una columna absolutamente ridícula y deleznable. Y fue corregido inmediatamente casi por el ex viceministro de Economía, Enzo de Filippi, ¿no es cierto? Que destrozó a Yufra. Pero una vez, o sea, tú ves toda la cadena, ¿no es cierto? La tesis de Vergara, lo que replica Yufra, que es una pataleta en realidad, y de Filippi que lo chaca, ¿no es cierto? Pero no hay ruptura en realidad. O sea, nadie está hablando de cosas diferentes. O sea, al final, eso de Filippi piensa en el fondo parecido a Yufra, ¿no es cierto? Y no hay un tema, lo que dices tú, no hay cuestionamiento del modelo, del sistema, de nada, ¿no? Está bien, o sea, este es el camino. De repente, tú estás medio equivocado, tienes los términos confundidos, ¿ya? Pero sí, en términos generales, estamos todos en el mismo barco y el barco está yendo para allá y está muy bien, ¿cierto? Esas discusiones de fondo no están existiendo. Y eso es que la discusión en el Perú es ¿y cuánto vamos a crecer en el año finalmente? ¿Ese tercer trimestre se presenta mejor o no? ¿4%, 3.8, 3? Punto. Eso es lo único. Es lo único. ¿No? A mí me sorprendía, tío. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuál era la discusión? La economía post-recesión. Entonces, bueno, empleo en general, cómo está dándose la gente, están hasta las patas, en fin. El tema del desempleo es un tema así crucial, ¿no? ¿Cómo se movía el desempleo? Así, ya, en el Perú, ¿desempleo? ¿Cuál es la cifra de desempleo en el Perú? No sé. ¿Subempleo? ¿Quién se pregunta por eso? Yo jamás he, digamos, a flexibilización laboral no lo he escuchado. La discusión es muy centrada en 3%, 4% o 3.8% y cómo afecta a China a la economía peruana. Es bien limitada. Pero si incluso en el caso del maltrato a la mujer, no estamos discutiendo si las penas, si en qué caso va preso, o sea, si a ti te tiran por la escalera y no te dan más de tantos días de descanso médico, no cuenta como, o sea, no va preso. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo si la víctima tiene la culpa. ¿Cómo eso puede todavía ser una discusión? O sea, ¿cómo puede salir Philip Butters a hablar de esta chica de Osma y decir ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el hermano? ¿Que dónde está el papá y el hermano? Es una chica independiente, mayor de edad, que vive sola y la culpa es del que le pegó. No tiene que salir ningún hombre a defenderla, simplemente no tiene que pegarle. Pero seguimos en un nivel de discusión tan básico. Y salió a defenderla fue una mujer, yo sé de paso. Esta mujer que con unas agallas increíbles es porque el pata es tenido 1,90 m, es una bestiaza. Y esta mujer que no sé quién es, pero sacó el sombrero, lo filmó y ahí paró la golpiza. Pero hay que tener realmente... Se llama Anaí Aguilar y su hermano era una muy buena amiga mía. Bueno, respeto para la señora. Porque normalmente además yo pensé que el pata se iba a parar y se iba a ir contra ella. Claro, y le iba a arrebatar. Rehacer la cámara, ven para acá, Oye, ¿qué haces? ¿No? Y el puto, no, se perdió. Y el pata de pronto sacó las llaves, la soltó a la chica. Así fue una intervención decisiva de una increíble valentía, porque es energúmeno, ¿no? Sí, es realmente increíble. Pero tienes toda la razón, claro. Y en eso también hay un deterioro, fíjate, yo tengo la impresión. Aunque tengo colegas que el otro día discutía en una reunión con un colega que decía que no, que lo que pasa, puede que tenga algo de razón, es que las conquistas de las mujeres son cada vez más claras y cada vez más nítidas. Eso es lo que aterra a los machistas. Y por eso es que hay una especie de cosa más rabiosa y, bueno, algo de sentido tiene eso, ¿no? Las mujeres peruanas se están empoderando, poco a poco. La ley no está mejorando, la sociedad conservadora está en una especie de repliegue exacerbado y a veces por eso que se escuchan cosas cada vez más medievales o incluso cavernarias, pero yo sí creo que las mujeres poquito a poquito están haciéndose sentir, ¿no? Por lo menos así lo espero, ¿no? Ahora que tengo 2 hijos, me interesa muchísimo eso. No, claramente, eso es importantísimo. Otra cosa que tiene que ver también con eso, ¿no? Y es que eso tampoco es ajeno. ¿Qué va a estar en agenda? No, estamos hablando de la mitad del país, ¿no? Si las personas que están encargadas de hacer las leyes que deberían protegernos están diciendo que hay que... Están contratando psicólogos que tratan niños.
que no se deben usar ciertas frases porque pueden exacerbar a un hombre normal. Claro. Entonces yo lo que pedía... No le vais a poner un trapo rojo delante al señor Moya porque lo conviertes en toro. Lo que pedía en mi Twitter es que esta congresista nos dé la lista de las frases que debemos evitar para que no nos maten. No hay comida. No hay comida. Sí. Prepárate tu Se comida. acabó el guiso. La misma tesis de Cipriani, ¿no? De las mujeres que se ponen en el escaparate y que se las violan, ¿no es cierto? Y acto seguido salió un estudio que no sé dónde se había hecho ya, eso es increíble, que tiene ahora internet, ¿no? En donde se demostró que no había ninguna correlación entre las violaciones y la vestimenta. Cero. Y para comenzar, porque la mayoría de violaciones ocurren en la intimidad. Así es. Es de loco. Pero Perú sigue teniendo, mencionabas a nuestra querida profesora Rosa María, y escuché su programa hace poco sin mío, ayer creo, donde Perú sigue teniendo una de las peores tasas de violación creo que del mundo. Sí. Somos top 3, empezando por atrás. Es asombrosa. Es escandalosa, en realidad, ¿no? Porque además no somos conscientes de esa realidad. No, en absoluto, no es algo que tengamos incorporado en el día a día. O sea, nos damos cuenta, lo escribieron en Twitter también, María Cecilia Villegas escribió que la señora Ockma, Señora nacionalista. Sí. bueno, Sí. que Ockma, las dos chicas que hay que han sido golpeadas, ¿no? Lorena Álvarez y Micaela Ockma, o sea, ellas tienen una notoriedad, o sea, tienen un privilegio evidente respecto a la gran masa de nuestro país, ¿no? Y por eso es que nos hemos enterado y por eso es que ha salido y por eso es que está escandaloso. Esto pasa todos los días, a todas horas, en todas partes, ¿no es cierto? Y es como que no, en realidad no, es como que es una realidad que se escoge no mirar, se escoge no tocar, y solamente cuando hay esto que es absolutamente intapable, entonces le hacemos caso. Y la agenda va saltando, como te decía, ¿no? De coyuntura en coyuntura. Y en el caso de Micaela ni siquiera es que tenga ciertos privilegios, porque ella ya había puesto denuncias antes y nadie le había hecho caso. O sea, no se había hablado de ello. Si no hubiera un video, no estaríamos hablando de eso ahorita. Sería otra denuncia más que hubiera pasado como si Y nada. de repente si me hubiera una grabación también de Lorena, una grabación telefónica, no sé, Exacto. y un testimonio de una expareja de Juan Mendoza, o sea, Si con todo eso le han tildado de mentiroso, ¿no? Y que se está haciendo la víctima o que es una maniobra del gobierno, es de locos eso. de locos. Ahí sí me pregunto yo si no hay también un deterioro como el que decías tú de la televisión, ¿no? Me pregunto, porque no estoy tan seguro, porque yo sí creo que las mujeres están poco a poco mejorando, como muchos temas en el Perú persisten, pero también mejoran. El racismo ya no es lo que era antes, ¿no es cierto? Sigue siendo un país profundamente racista, pero ya no es el racismo hacia el vegetariano, ¿no? Y yo sí creo que con las mujeres, a pesar de todo, las mujeres están tomando cada vez más conciencia de esto, con el tema de la homofobia, en fin, hay una serie de cosas que es como, no sé qué palabra usar, dialéctico, ¿no? De un lado, los sectores conservadores tienen cada vez más agresividad y violencia y hacen declaraciones cada vez más estúpidas, pero por otro lado, cada vez hay también más resistencia. Y ahí hay una pugna que es mejor que lo que había antes, que era una especie de silencio inerte, donde las cosas ocurrían y no habían consecuencias. Por eso que las palabras me parece que es importante. Alguien me hizo notar en el Twitter que así como se les llama pegalones a los violentos y abusivos, a los violadores, ¿saben cómo les llaman? Violines. También es una forma, por supuesto, de trivializarlo, ¿no? Que era la forma antigua, también escuchaba por violín. Ahora ya no se hace tanto. Yo, la primera vez que escuché violín era por un primo, un sobrino de Toledo. Era violín. Sí. ¿Ves? Y no entendí. No, pues por en el colegio yo escuché eso. No, bueno, probablemente estás en el colegio y yo ya estaba trabajando, pero yo había escuchado y dije, ¿qué carajo es violín? No entiendo. Tampoco la conocía, pero me lo hicieron notar en Twitter. Ahora, quizás era alguien de la generación del señor Franchini, ¿no? Pobre señor Franchini. Es verdad, violadora, violín. Literalmente. Sí. Es atroz. Y Claro, es atroz. vamos a quitarle toda la carga negativa y vamos a suavizar y va a terminar siendo una broma. En fin, oye, una última cosa ya para cerrar.
lo que habíamos estado conversando, ¿te acuerdas de la productividad de nuestros congresistas maravillosos? Que tiene que ver con el tema de la agenda y que tiene que ver con las cosas que se mantienen a flote, ¿no? Yo tenía la tesis de que, bueno, en realidad es mi hipótesis, me tincaba, ¿no es cierto?, que a lo largo de este año, así como el gobierno lo único que ha hecho es reaccionar a las cosas que han ido pasando, en el Congreso era exactamente igual, ¿no? Y no sé, los temas principales que había empujado durante la campaña Keiko Fujimori, que dijo, no más que dijo, amenazó que iba a hacerlo desde el Congreso, ¿no es cierto?, no ha sido así. No se ha empujado ninguno de estos temas, ni de seguridad, ni de inclusión, ni de mejores servicios del Estado, nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos una bancada de 71 personas. ¿Por qué has dudado para decir personas? Pero nos estabas contando, en realidad, no estás seguro de cuántos eran. Claro, por eso he dudado. 61 homínidos. 62 bípedos. Casi sapiens. Claro, proto sapiens. Sí. Como habilis. Como el otro día que alguien me quería insultar y me dijo, pareces un primate. Y yo, pero soy un primate. No revisa tu libro. Claro, soy rubia pero primate. Los rubios no me quitan los primates. ¿Cierto? Sí. Entonces tienes la productividad de esta gente, habiendo tantos temas nacionales, que es importantísimo, por ejemplo, ¿no? De los que podrían colgarse y además ganar cierta legitimidad, ¿no es cierto? Pero no. En cambio salen a hacer estas demostraciones como la nana de Damián en La Profecía, ¿no? Damián hago esto por ti y se suicida, la mujer se tira por las escaleras, no me acuerdo exactamente y mandan a Miki Torres a defender al marido de Keiko, pues, ¿no? No, sí trabaja, ¿no? Tiene un empleado nomás y gana $500,000 al año, y tiene un solo empleado, aguanta, voy a decir, y los mandan a Miki Torres a que haga esa defensa, ¿no? O sea, ya. Pero lo que pasa es que lo están haciendo, solo que lo están guardando para el 2021. Porque ellos creen que van a ser gobierno. Pero de nuevo. Se viene el Kino. Y se viene el Kino. ¿Tú qué dices? Gallina, ¿no? Gallina. A mí, entonces tú te has estado realizando un poco eso, ¿no? A ver, tú me mandaste la tarea. Pensé que iba a ser una tarea corta. Pobrecito. No fue. Y Chancona, la más Chancona lo hizo, ¿no? Pero, no, buscando los delitos, acusaciones y escándalos de los fujimoristas. Primero que encontré algunos que yo ni sabía quiénes eran. Tienes que mostrar así. Delitos de los fujimoristas. Así. Claro. O sea, tú estás acusaciones y escándalos. Ahora que la ley la vía espesa, en lugar de ponerla así, la pones así, ¿no? De Lima a Barranca. No, y ahí al revés. Claro. Por otro también. Sí. Que no acabé. Y además salían unos nombres que yo decía, no, es que nunca lo había escuchado en mi vida, ¿no? Por ejemplo. Ya, por ejemplo, no vamos a hablar de todo. Elad Melgar. No tenía idea de quién era. Elad Melgar tiene problemas de tierras. Plagió su tesis para titularse, o sea, él se presentó como abogado y resulta que la tesis era plagiada, entonces ahora no tiene el título. Presentó un proyecto de ley para favorecer a su empresa y lo acusaron de hacerse de más de 400 hectáreas de forma irregular. Y eso es lo que yo ni siquiera sabía quién era. Y es un problema antiguo. O sea, el Panta tiene su segundo periodo, creo. Es una denuncia antigua. Y buscando así de Melgar, oye, tiene esas denuncias y nadie sabe siquiera quién es. Y lo han vuelto a escoger. Porque yo no lo escogía. Tú tampoco, ¿no? O sea, casi como si ellos entraran al Congreso simplemente para que no los metan presos. O sea, ¿cómo se llama la borrachita? Aramayo, el chicharrón de prensa. Aramayo chicharrón. Aramayo. Ahora empezar a mandar ahí. Ya, Aramayo, esa no me acordaba, esa sí la sabía pero no me acordaba. Entonces, Aramayo está acusada por utilizar un medio de comunicación que administraba en Puno como arma de extorsión. O sea, ella venía y te decía, págame 5.000 soles porque si no voy a hacer una campaña en tu contra. Sí, claro. Básicamente a eso se dedicaba, ¿no? Fue declarada reo contumaz por no presentarse y apeló a la... ¿Cómo se llama? Como hace tiempo, lo que hizo Alan, la prescripción. Aplicó la prescripción. Y ahora es congresista, ¿no? Normal. ¡Qué locos! Déjame ver tu cara. Yo dije, cuando tú me dijiste ya, yo dije, me cargo de esto y dije, en mi hora de almuerzo, de la chamba, ¿no? Mi hora de almuerzo, un cheque de amanecida. De locos. Es de locos. Es alucinante. Eso es como resumen de toda la banca. Qué hincho.
Sí, la verdad. Pero mostrazo. Son los dos de los 10 que presentaron sus declaraciones juradas de intereses en el Esfuerzo Popular. Claro, le estaba Juanito durmiendo y yo estaba así haciendo su cuadro. No, bueno, pero se presentó ebria a una entrevista. Ah, qué maestra. La gente se acuerda de esas cosas, por ejemplo. Claro. O sea, no se acuerda que está acusada de extorsión, pero se acuerdan que es la que No, pero estaba llegó borracho. borracha a la entrevista. Qué maestra. Bueno, Reate llegó borracho Ah, al Congreso. Raúl llegó borracho a Chicharrón, ¿no? Pero ella, 2 veces. Luis Aramayo. pero ella, la que extorsionaba en Puno, estaba presentando una ley de prensa, ¿cierto? Una ley, Sí. claro, Con Letona. con Letona, claro. Que salió Y del... es por eso que salió eso, porque nadie decía, oye, alguien habrá dicho, oye, pero esa no fue la que extorsionaba en Puno, y a partir de ahí salió esa denuncia vieja. No, salió una denuncia nueva cuando ya está en el Congreso. Había una denuncia antigua y salió una nueva. Pero nadie la levantó hasta que hizo la ley en medio. Exacto. La bancada de 53 denuncias, se presentaron 53 denuncias. 27 fueron finalmente, vamos a decir, admitidas o se formalizaron y solo 5 investigados. Son 53 denuncias en total, pero ¿cuántos congresistas denunciados? Esos. 53 de 71. 53 denuncias, 27 denunciados. 27 denunciados. O sea, 1 de 3 está denunciado. Así es. Kenji no, porque digamos, lo de los perros no es delito. Pero. Pero lo de la inocente Coca, Ah, Ranza, claro. eso no La puede Ranza, ser, por la Ranza. ejemplo, eso me olvidé. No nos ranza. Pero Kenji, por ejemplo, es el segundo más faltón. ¿Ah? Kenji es el del Congreso el segundo más faltón. Sí, claro, nunca vas a estar las guaricas echándose agua. De repente Sí. también tiene como Keiko licencia de maternidad. O sea, los Fujimori, faltones. Los más votados. Sí, el loco, ¿no? La Porque gente- creo que la tercera o cuarta es la Cecilia Chacón. Sí, la tercera es la Chacón. O sea, los más votados son los más faltones. Qué loco. Gente, por favor investiguen antes de votar por un congresista. No, es Google. Sí, Es o sea, fácil. ya no es difícil. No, así es. Ni siquiera necesito que lean las propuestas, ya, bueno. Pero aunque sea que no tengan una denuncia de extorsión. Mínimo. 2. O Que de- no esté sentenciado. O de lavado de activos La o de Chacón estaba violación. sentenciada, o sea, la Chacón se iba a la cárcel, salía del Congreso y se iba a la Le cárcel. anularon el juicio, ¿no? Y empezaba de nuevo. Sí. Se le mandó una carta de ratificación por eso. Yo dije, ¿pero por qué? Ah, no, le anularon el juicio. Y empezaba de vuelta. Y si no, sigan. No me mire. Bueno, ya estamos en la hora. Muchísimas gracias, Jorge, por leer. Encantado. Encantado, mostrazo. El pollo, ¿Eh? ¿Qué fue? el brazo. Tú tenías que traer el fuego. Nunca traes nada, nunca pones nada. Ni las risas has puesto de. Muchas gracias, gente. Nos vemos la próxima semana. Sí. Chao. ¡Chao! David Pegalo. Chao. Qué imbécil. Te juro que cada vez hay menos. Son unos panchos. ¿Cuántos Ese es años tienes? 43. Puede hace rato. ya no Puede los sabe. 40 y previsa. Sí, que me dijiste. No, sí, tengo mis lentes. Ah, ya. Lo que pasa es que no me los pongo. ¿En serio te mandaba? ¿Pero por qué le hiciste caso? No le hagas caso, soy flojo. No, escúchame, yo me ofrecí porque pensé que en un Yo me ratito. ofrecí un ratito. ¿Cómo hacer un ratito? ¿Sabes qué? Estamos hablando de la bancada porque molesta, no hace un ratito ni Ya cagando. dejaste de Pero grabar, pensé ¿no? que eran como No. ya de 71 había como Tú sabes ya que David- 10 joyas. No, David Pero- Rivera, cuando entramos a cuando él entró a PCM, junto conmigo me dijo, hazte esto, haz una lista de denuncias de los fujimoristas. Y dije, ya, y dije, pero David son 71. Empecé por El Armelgar, en 3 horas tenía 3 páginas, y dije, no, ¿sabes qué, Rivera? Yo no lo voy a hacer. No puedo. No puedo, Rivera se molestó, luego le mandó a hacer a Godoy, y Godoy que es robotina. No se creería, weón, que se Godoy se obsesiona, Godoy se obsesiona.